Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un episodio más del nuevo cine mexicano. Antes de iniciar, quiero avisarles que nuestros amigos de la revista Mi Valedor, con quienes tenemos el gusto de hacer La Voz de la Calle, nos invitan a participar en su campaña dentro de Global Giving, que es la plataforma de crowdfunding social más grande del mundo. Si se consigue completar la meta que ellos piden, podrán obtener fondos internacionales y duplicar su impacto. Tu ayuda, nuestra ayuda, puede cambiar la realidad de personas en situación de calle. Solamente visiten globalgiving.org/projects/Mi Valedor. Escuchen La Voz de la Calle los domingos cada 2 semanas. Gracias por seguir siendo y haciendo puentes. El episodio de esta tarde en Cine Garage del nuevo cine mexicano se va a dedicar a la película mexicana Cría Puercos. Vino su director y guionista Ejecatl García a contarnos todo lo relativo con su película. Y cuando les digo todo, es todo. Nos dio todos los detalles para poder concretar una película tan interesante como es esta, que a veces es drama, a veces es comedia, que empezó como una película contemplativa y afortunadamente no se logró así, es otra cosa completamente distinta. Entonces les recomiendo mucho, de verdad, que escuchen esta plática con el buen Ejecatl, porque además Cría Puercos puede que se estrene ya muy pronto en salas mexicanas, por lo menos a manera previa, y luego puedan encontrarla en un servicio de streaming que el propio Ejecatl nos cuenta. Vámonos para allá. Vamos directo a este episodio nuevo del nuevo cine mexicano. La gente ya sabe que en este programa de los miércoles ya no hablamos del cine mexicano, ya no hablamos del nuevo cine mexicano que fue por ahí de los 90, ya no hablamos del nuevo cine mexicano que fue por ahí del 2005-06. Ahora hablamos del nuevo cine mexicano. Entonces, estamos tratando de recoger todos los estrenos contemporáneos y, por supuesto, estamos tratando de dar impulso o ayudar o promover, como ustedes quieran llamarle, a todo el trabajo que se está haciendo en las escuelas de cine de este país. Y de nuevo quiero agradecer todo el apoyo que el CCC nos ha dado, no solo dándonos ideas y ayudándonos a organizar estas pláticas, sino por supuesto para poder ver las películas con toda la tranquilidad del mundo, aunque se nos hayan escapado en uno o en otro festival. Y hoy justo es el caso. Como ustedes ya escucharon en la presentación de este programa, tengo como invitado a Ejecatl García. ¿Lo dije mal? Lo dije mal bien. Para variar. No, está muy bien. Bueno, así va a funcionar. Ejecatl García, que es director y escritor de una película que se llama Cría Puercos, que me imagino quiere hacer el juego con Cría Cuervos. Sí, pero no tanto por la... Uy, no te preocupes, sigue. No tanto por la película española, sino... No, por el dicho. Exacto, por el dicho y la relación padre-hijos que había ahí. Yo me refería más al dicho. Sí, era una cosa así, era un juego de palabras, pero nunca hemos encontrado el... ¿Qué hace criar puercos? No, pero bueno, creo que la película da varias ideas. Entonces ahora vamos hacia la película, que para mí tiene varios tonos, y es lo que quisiera yo discutir contigo. Antes de eso, platícale a la gente cómo llegas a desarrollar esta película, por qué decidiste estudiar cine, cómo es que estudias cine en el CCC y luego, después de terminar tu carrera, porque este es un trabajo de titulación, supongo. No, es el programa de ópera prima del Centro de Capacitación Cinematográfica. Y la historia más o menos empieza así. No sé, quizás desde el bachillerato, la secundaria, tenía siempre como ganas de escribir historias y demás. En algún momento llegué a escoger carrera y no quise escoger letras, más bien me decidí por el periodismo. Porque pues, en letras uno hace ensayos, no escribe historias, y en el periodismo sí. Y estudié en la UNAM, en el campus de Aragón. Estudié periodismo y prácticamente, ahí acabé la carrera.
pero me tocó la huelga de la UNAM de 2000. Sí. Entonces, pues, o sea... ¿Fue una huelga que de 6 meses? No, fue de un año. De un año. Entonces, un año de huelga y fue un año en el que yo me enojé con la escuela, me enojé, o sea, con el CGH. Entonces dije, no estoy dispuesto ni a tomar ni clases extramuros, ni voy a tomar, o sea, me enojé con el movimiento. Y me metí a tomar clases de todo, o sea... Uh-huh. Hasta tomé clases de zancos. ¿De qué? De zancos. De zancos, wow. Sí. Hay que tener la mente ocupada. Yo estoy de acuerdo contigo ahí. Sí, entonces en algún momento tomé este taller de apreciación cinematográfica que daba, se apellidaba Michelle, ahí en la SOGEM, que todo el mundo tomó. Y pues bueno, yo no tenía como mucha idea, o sea, me gustaba mucho el cine, me gustaba escribir historias, pero no sabía nada de lo que hay atrás, de, Uh-huh, de lo que significa. Y pues ahí en la clase de apreciación pues fue ver películas viejas y después ir como avanzando hacia el presente. Y resultó que la mitad de la gente que tomaba ese taller o iba al CCC o bueno, quería hacer examen al CCC o quería hacer examen al CUEC. Al CUEC. Pero yo estaba muy enojado con la UNAM. Y entonces yo dije, bueno, voy a ver qué es eso que le llaman el CCC. Y entonces hice examen y no me quedé. Me quedé como en la entrevista por ahí. Pero me gustó como toda la idea. Yo seguí estudiando periodismo y ya cuando llegué al último semestre, que es el océano del trabajo social, se me ocurrió meter mi servicio social en el CCC. Okay. Y entonces pues me pusieron de carne de cañón. O sea, bueno. Sí, te entiendo también. Me pusieron de asistente de producción claro. en cantidad de trabajos escolares. Claro. Incluso trabajé en 1973 de Antonino. Ajá. Y demás. O sea, me fui colando. Y no solo eso, o sea, digamos que lo padre del servicio social eran dos cosas. La primera es que, pues luego los rodajes escolares son larguísimos. Sí. Entonces, yo en un mes ya había completado mis horas de servicio social. O sea, de tantas horas de llamado. Esa era una cosa buena. La otra cosa es que tuve la oportunidad de ver el oficio cinematográfico, ¿no? Y desde el rincón, asistente de producción, pues ver cómo funcionaba esta maquinaria. Digo, era muy chiquita a nivel escolar, ¿no? Claro. Pero, hombre, es una de las mejores escuelas de Latinoamérica. Es chiquita, pero... Claro, y eso, o sea, la otra cosa es que me di cuenta que quizás en una cuestión masoquista eran llamados largos, yo asistente de producción, y decía, híjole, ¿qué hago aquí? Pero, no sé, acababa el proyecto y decían, creo que lo volveré a hacer, ¿no? Entonces pedía que me mandaran a otro proyecto y así, o sea, yo ya había acabado el servicio social y seguía trabajando haciendo... En los rodajes. En los rodajes. Haciendo de todo. Explícale a la gente que no sabe, porque afortunadamente hay mucha gente que escucha este programa que no tiene idea de lo que es el cine, o sea, que no saben lo que hay detrás. En muy pocas palabras, ¿qué es el asistente de producción? Pues... Para aclararlo. El asistente de producción es este peón del juego del ajedrez que hace todo. Pero a la vez tampoco hace nada. O sea, bueno, no, sí hace todo, pero eso, o sea, te puedo decir que me mandaban desde cuida este coche Uh-huh. hasta cuestiones muy raras como que estar tirado en el suelo y el sonido de un cue o esperar abrir una puerta, ¿no? Entonces mi trabajo era estar en el suelo solo abriendo una puerta. Entonces, Pero también te pueden mandar a mover una luz. Me pueden mandar a mover una luz o a comprar cosas. Uh-huh. A recoger sacos de arena, o sea... Sí, no, o sea, sí es como un comodín que hace muchas cosas. Pero también eso, uno ve, o sea, es un trabajo fuerte, uno duerme poco, uh-huh. Tiene muchas responsabilidades. Comes menos. Pero... Eres el primero en llegar y el último en irse. El primero en llegar, el último en irse. Pero no sé, o sea, me di cuenta que no tenía problemas con esas presiones laborales. Y ya acabé la carrera, volví a hacer examen, no me quedé de nuevo. Wow. O sea, sí fui un poquito persistente. En algún momento incluso entré a la SOGEM. O sea, dije, bueno, si tú quieres entrar, es contar historias. Entré a la SOGEM. Porque justo en el último año de periodismo también me di cuenta que no estaba satisfecho. O sea, la verdad es que, lo suelo decir mucho, me embriagué tanto de realidad que yo no quería escribir tanto en la realidad. Uh-huh. Entonces lo que hacía era que me brincaba más a la ficción. O sea, yo era justo me costaba trabajo enfrentar la realidad y prefería brincar al lado de la ficción. Y en la SOGEM estuve un año y medio más o menos.
Y ya ahí más bien lo que aprendí fue todo el enmarañado pues de la teoría dramática y como algo más académico de los personajes, conflicto. Y a partir de ahí, pues ya más bien hice examen al CCC, por fin me quedo. Para ese entonces... el CUEC ni lo volteaste a ver jamás, ¿verdad? El último no lo digo año, por ellos, lo digo por tu molestia, o sea... No, o sea, ya había pasado la huelga de la UNAM. La verdad es que ya el año que hice examen al CCC, hice examen al CUEC. También. Ajá, pero fue así de ya, o sea, el chiste es estudiar cine, ¿no? En una escuela pública. La verdad es que sí les empecé a ganar bastante cariño y a ambas llegué como a la entrevista. Nada, es que, no sé, en el CUEC fue muy rara la entrevista, porque yo no sabía que uno de los maestros juega el policía bueno y otro el policía malo. Y el que me tocó de policía malo fue Juan Mora. Okay. Y entonces, así, no sé, empezó como... Fue muy malo. Fue muy malo. Recuerdo que hasta me decía... ¿por qué si llevas tanto tiempo trabajando en el CCC, servicio social, y trabajando en cortos, vienes aquí al CUEC a hacer examen, ¿no? Y yo, pues, no sé, porque el chiste es ya estudiar cine. Y me dijo, o sea, sí me dijo, ¿por qué no te vas con tu amiga Ángeles, con tu amigo, ¿Qué fuerte? Fabián? Y yo así, no son mis amigos. Yo solo vengo a pedir un espacio para estudiar. Ajá. Y ya ese año, bueno, ya quedé en el CCC. Y recuerdo que la segunda clase que tuve así lunes 8 de la mañana fue con Juan Mora. Entonces, cuando lo vimos entrar, muchos que habíamos tenido esa misma experiencia de la entrevista, entramos en pánico de... Viene por nosotros. Viene por nosotros, ¿no? O así va a ser la clase, ¿no? Así como muy, muy agresiva. Pero bueno, antes de entrar al CCC, justo quizás un par de meses antes, dentro de esta misma posición de ser asistente de producción, me llamó una cosa muy rara, me llamó la atención el mundo de la continuidad. Entonces, en su momento, no sé quién me dijo, pues necesitamos un continuista, ya hablé con Pati Luque, te va a asesorar. Y me asesoró y pues me fue bien. Uh-huh. Entonces, como que yo entré al CCC ya con algunas nociones de cómo funcionaba un set y ya llevaba 2 tesis siendo continuista. Entonces, a partir de ahí, hago más cosas, pero actualmente ya después ya me llamaron a un nivel más profesional y prácticamente es con lo que pago mi renta, ¿no? Siendo continuista. Entonces, para explicarle a la gente qué hace un continuista, porque también siempre me preguntan qué hace un continuista. Siempre te preguntan. Fíjate, antes de que lo cuentes, sí, siempre la gente pregunta, pero cuando se los explicas, la gente ya sabe lo que es el continuista. Claro, es muy fácil decirles así. ¿Se acuerdan de esa película donde el personaje sale del metro y ya no trae el suéter? Ajá, pues bueno, pues esa es mi chamba. Que si sale del metro con suéter, cuando vuelva a entrar a otro lugar, tiene que traer el suéter. Exacto. O hay gente que no sabe que existe ese puesto, ¿no? Claro. También me ha tocado el a poco. Así como la gente que se sorprende de ¿a poco hay un foquista? Hay alguien que se ocupa de corregir el foco en la cámara. Exacto. ¿Cómo no es automático? Pues no. Entonces también cuesta siempre trabajo explicar. Entonces ya, pues yo entré como continuista ya. O sea, ya trabajaba como continuista cuando entré al CCC. ¿En qué películas, por ejemplo, Catol? Pues empecé en series. O sea, la primera serie que hice fue 13 Miedos, que eso fue hace... Sí. Bueno, eso fue en el 2006, creo. Pero he estado en películas, no sé, o sea... Estuve ahora en la de Cómprame un revólver. Uh-huh. Películas comerciales como No manches Frida. Te daría mi vida. Uh-huh. Estuve en óperas primas del CCC. Estuve en La cabeza de Juan Pérez. Estuve en La Pantera Negra, que bueno... muy pocos han visto. O sea, y sí, bueno, empecé a hacer como series, pero a la vez también llevaba a la escuela. Y en algún momento, pues nada, empecé como... O sea, el trabajo del continuista también pues me da chance de pensar como editor, entonces también empecé como a hacer trabajitos de edición. Y prácticamente eso es de lo que he vivido hasta que salió la convocatoria de ópera prima del CCC. Ya este guión prácticamente fue concebido. Teníamos una broma, un amigo y yo,
del cine contemplativo. Y yo le decía, un día voy a hacer una película tan contemplativa que el tema va a ser una viejita que mira a la ventana 5 minutos, ¿no? Entonces era un poco el chiste. Aclaremos, ¿a ti el cine contemplativo te gusta o no te gusta? Me gusta mucho, sí me gusta. Pero, o sea, tengo que estar de humor. Y dos, hay veces que siempre salgo con la duda de, o sea, lo que me conmovió fue real o me siento engañado, ¿no? Sí. O sea, es como esta pequeña línea rara que a veces sucede incluso hasta con el arte plástico, ¿no? Sí. O sea, uno ve un vaso de agua a la mitad. Claro, con un foco arriba y el nombre del expositor abajo. Exacto, y el nombre es un nombre muy largo, ¿no? Sí, Así como... con 8Ks. Ajá, entonces uno no, siempre le queda la duda de si es una obra o lo están engañando. A veces me pasa eso luego con el cine contemplativo. Y no tanto por el mecanismo, sino porque hay veces que yo veo que ya está fórmulas, ¿no? Uh-huh. O sea, y depende quién lo haga y cómo lo haga, pero de repente ver un personaje, seguir un personaje, verles la espalda durante 5 minutos, no sé, depende, repito, quién lo haga. Quién Claro, lo claro, interprete. estamos generalizando, ¿no? Siempre hay matices, siempre hay excepciones, pero estoy contigo. Por eso no estoy diciendo nada, porque estoy completamente contigo. Entonces teníamos esa broma y sobre todo eso fue de, bueno, un día voy a escribir un guión así. Y a partir de eso empezó una viejita que mira a la ventana. Bueno, pero ¿por qué hace la viejita? Bueno, está esperando. Entonces, pues ahí fue como medio alimentándose la idea. Esta es la historia de una vieja que espera a su hijo. Uh-huh. Y pues bueno, ella tenía un planteamiento, pero no era suficiente. Entonces, más bien, empecé a nutrir esta historia con historias reales como la de mi mamá, ¿no? Entonces ya empecé, o sea, me gustaba la idea. Bueno, mi mamá es de aquí, de la Ciudad de México, pero mi abuela no. Mi abuela es de un lugar ahí por Tehuacán. Uh-huh. Entonces, en algún momento mi abuela legó en vida y a mi madre le dio una casa que está en medio de la Mixteca poblana. Y entonces mi mamá en algún momento también como que agarró todos sus triques y dijo, no quiero saber nada de la ciudad, a mí me gusta la tranquilidad, se mudó para allá. Fue. Y lleva un estilo de vida bastante tranquilo, en ese sentido cuando está allá, o sea, va y viene y esas cosas. Pero no sé, las veces que me ha tocado estar allá es eso, es ver como la tranquilidad, pero pues también ve uno que es un pueblo casi fantasma, porque la mitad de la gente ya no está ahí, se fue a trabajar a Estados Unidos, y solo revive en la época de la fiesta. Cuando todos vuelven. Cuando todos vuelven, y también cuando vuelven, también, o sea, hay gente que no habla español, o sea, o habla mixteca y habla inglés. Inglés, claro. Entonces, y es como, pues un mosaico bastante interesante del nuevo México, ¿no? Uh-huh. Entonces empecé a partir de esta como premisa empecé como a ir construyendo, a poner los tabiques y decir, bueno, el pueblo de mi mamá es así, entonces yo creo que, de mi abuela es así, entonces yo creo que lo voy a ubicar más o menos, a la hora de escribir voy a ubicar estos personajes en esta situación. O sea, ya sabías que la historia no ocurría en la Ciudad de México. Sí, desde un principio. Porque también eso, cuando decíamos una viejita que mira 5 minutos la ventana, claro, pues era más interesante ver un campo. Que el metro pasar, ¿no? Que ver el metro pasar. Entonces sí, y además le agregué esta historia, o sea, lo del puerco salió porque a mi mamá sí le sucedió eso, ¿no? En algún momento mi mamá decía la broma, bueno, como mis hijos no me dan nietos, yo me voy a hacer de mis nietos, y se dedicó a criar puercos. O sea, okay. Se hizo de una puerquita, y pues la puerquita la estuvo cruzando con más, y entonces tenía camadas y las vendía, pero en realidad no lo hacía ni siquiera por el dinero, lo hacía por hacer algo. Por hacer algo, y porque la verdad es que siempre, en esa época, cada vez que hablaba con mi mamá, siempre tenía alguna noticia sobre la puerquita, ¿no? Así de, ¿y qué crees que hizo? ¿Y qué crees que le di de comer? ¿No? Entonces sí era como, me llamaba mucho la atención. Evidentemente en algún momento me tocó ver la relación de mi mamá y sus puercos, y algo, pues nada, o sea, me llamó la atención lo parecido que físicamente son los puercos, ¿no? Los ojos, sus pestañas, el vello corporal, y además que son sensibles y son como, o sea, tienen una muy fuerte carga emocional, ¿no? O sea,
vínculo que hacen con su dueño es casi como la de un perro o un poquito más. Bueno, ya después investigando, sí resulta que su inteligencia es muy, 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 muy alta y por eso también se pusieron de moda a nivel mascota. Claro. Pero... Y esa, perdona que te interrumpa, esa antes de que sigas, esa es pues el marco en el que se desarrolla la historia no contemplativa de tu película. No, de hecho el primer tratamiento era contemplativo. ¿Sí? O sea, era tal cual, una mujer que espera, por ahí tiene un puerquito, habla con su hijo, pero, o sea, nunca hablan de nada. Y era eso, o sea, era un personaje que la veíamos como hacía desayunar. Y la seguíamos por la espalda. La seguíamos por la espalda, le hablaba a la puerquita y ya, ¿no? O sea, se metía el sol. Entonces, en algún momento alguien, bueno, se lo llevé. La ventaja de trabajar bueno, de haber estudiado en el cine es que tus compañeros ahorita ya claro. están en otros lados y de repente te das cuenta, claro, le decía a mi compañero, no sé, Alejandro Iglesias, que ya estuvo en este programa. Entonces leía, o sea, como que uno va tallereando el guión con sus amigos. Claro. Y una amiga de guión, que se llama Hipatia, me lo dijo en una fiesta ya, o sea, me lo dijo muy honestamente, ¿no? Tú le habías prestado el guión. Ajá. Pero bueno, me lo dijo tan honesta porque fue en una fiesta, entonces yo creo que al calor de las copas me dijo, la cosa que tiene tu guión es que es muy ñoño y da flojera. Y entonces me dijo, pero no te ofendas. No te ofendas, lo digo con la mejor de las intenciones. Lo que está mal es que es ñoño y aburrido, entonces o te tienes que definir o tienes que hacerlo muy aburrido. O tienes que hacerlo muy ñoño. O tienes que hacerlo muy ñoño. Entonces, ya después otro maestro, ya en otras palabras, te dijo lo mismo. Me dijo lo mismo, pero de una forma más amable. Me dijo, es que eso, o sea, parece, no parece, o va a ser contemplativo o va a ser algo más fácil de digerir para el público. Entonces, más bien decide qué quieres. Y entonces ya más bien decidí pues irme más, o sea, dejar el lado contemplativo y más bien concentrarme en la cuestión dramática, ¿no? Que es algo en el cual, es un terreno en el cual yo estoy más cómodo, conozco más. Lo has trabajado. Lo he trabajado. ¿No? Incluso como continuista. Nunca había estado en una película contemplativa hasta que estuve en la de Julio de Comprarme un Revólver y que dije, mira, así es como se hacen estas películas. yo estaba así en estas películas donde uno sigue el guión y el trabajo con el actor. Y vas apuntando cada toma. Exacto, y el director se voltea y te dice, esta me funciona por la mirada, esta me funciona por cómo dijo el diálogo, ¿no? Entonces, como que es un terreno que conozco más, o sea, no soy tan hippie de... Porque incluso una vez que escribí el guión, la propuesta de dirección era no actores, locaciones naturales. O sea, toda la fórmula. Toda la fórmula, exacto. Pero cuando me dijeron, no, es que está como a medias tintas, yo decidí irme más bien hacia el lado dramático, decir, no, quiero... Pues es un terreno que conozco, entonces empecé con la misma estructura que tenía, pues a irle agregando situaciones dramáticas donde pues ya había ahí como una cuestión de un personaje que miente, donde, no sé, a hacer dramáticamente más la relación entre el puerco y la señora, agregarle otros personajes que quieren ayudarle a Esmeralda. Entonces ya me fui más hacia ese otro lado más dramático y dije, esto no me lo va a dar un actor. O sea, claro, necesito una actriz de verdad. Exacto, y menos cuando en mi vida había yo trabajado con actores. Entonces decidí pues ya hacerlo más bien del lado que sí conocía, hacer casting de actrices, porque incluso ya habíamos casteado no actrices, ¿no? Y eso, o sea, uno llega a un momento en el que va armando la historia y le va agregando diálogos que dicen, es que este diálogo se lo hizo un actor, no me lo voy a creer. Entonces, más bien, sí necesito, pues, otro trabajo, ¿no? Algo de escuela atrás. Algo de escuela atrás, pero eso también me obligaba como a replantear todo el esquema de la película, ¿no? O sea, ya hacer más, pues eso, trabajar las escenas por ensayos, como con un concepto más claro desde el principio. Digamos que lo único no actor que hay en Cría Puercos es el puerco. El puerco. Prácticamente. Y eso a saber, ¿no? Si repite película.
Pues, eso, saber si repite película, porque justo dentro de la investigación, bueno, escribo este primer guión, este tratamiento que estaba a medias tintas, lo meto al concurso de ópera prima. Bueno, cada año el CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica, tiene un programa que es el programa de ópera prima, que consiste en, a través del FOPROCINE, juntar dinero para la producción de un largometraje. Y para acceder a este concurso, bueno, uno tiene que ser egresado. Egresado del CCC. Entonces, entró a concurso en 2015 y no quedo. Entonces, digamos que la ventaja es que para poder entrar al concurso uno tiene que armar una carpeta de producción, que es lo que te piden para prácticamente... Para todo lo demás. Todo lo demás. Entonces, el ejercicio de hacer la carpeta, o sea, uno sí se desanima y dice, no me la dieron. Pero ya está hecha la carpeta. Ya está hecha la carpeta y ya es como más de la mitad del trabajo. Y lo demás fue eso de, bueno, hay que trabajar el guión. Seguimos trabajando el guión. Y ya el 2016 ya otra vez concurso. Y bueno, tiene sus ventajas y desventajas hacerlo vía Centro de Capacitación Cinematográfica. Esto es porque el CCC es un organismo es una AC, pero pertenece al gobierno. Entonces, pues es sin fines de lucro, entonces tiene otras reglas. Las ventajas es que, como es un concurso para egresados, es menos gente la que concursa, pero también todo queda como en familia. Entonces, digamos que dije, bueno, me voy a ir por ese camino. Y queda, entonces, a la hora de filmar, pues nada, bueno, la otra regla que te dan es que la mitad del crew, de la gente de trabajo que está en el CCC para la producción de la película, es alumnos que aún estudian, ¿no? Entonces, eso también ayudó a que fuera un trabajo bastante familiar, ¿no? O sea, todos estábamos debutando en nuestro puesto, casi todos, yo creo que el 70% de los que estamos ahí estábamos debutando en nuestro puesto. Entonces de repente sí era así de, pues bueno, estamos debutando, no tenemos mucha idea de lo que estamos, o sea, de si estamos bien o no. Claro. Pero eso o sea, también... sí saben lo que están haciendo, pero no saben si el puesto que tienen en ese momento lo están ejecutando de la mejor forma. Exacto, pero también eso hace que haya como más frescura en el trabajo de todos, ¿no? Y más arrojo, entonces como que pues nos estábamos arriesgando mucho sin saber. Ok. Esto me regresa otra vez al tema del puerco, que cuando queda seleccionado el proyecto, prácticamente el primer tema a resolver era cómo hacer, o sea, sí, en el guión era, entonces, claro, poquito, mira, güey, ¿cómo vamos a resolver lo del puerco? Y pues yo me puse en contacto con gente que había trabajado en Mr. Pig. ¿Qué es lo que yo te iba a preguntar? De Diego Luna. ¿Mr. Pig te estorba o te ayuda? De hecho, yo tenía mucho pánico yo cuando empecé a ver tu película también. Mucho pánico. Dije, híjole, ¿le habrán comido el pastel al pobre Hecatl? No, de hecho, yo tenía ya el primer, o sea, yo ya tenía el primer tratamiento de este guión cuando me llaman y me dicen, oye, hay una película que se llama Mr. Pig. Y necesitamos continuista. Y yo dije, bueno, pues yo... O sea, yo hice casting, bueno, para continuista en Mr. Pig. Y entonces cuando me van diciendo, o sea, para esto, bueno, había una cosa ahí misteriosa porque yo hablaba con la productora y entonces todo el tiempo se refería al director, nunca me decía su nombre, ¿no? Nunca te decía Diego Luna. Nunca dejó Diego Luna, no, es que el director está preocupado por esto, no sé qué. Finalmente, en algún momento, pues ya conocía al director y lo primero que me dijo es, odio a los continuistas. Entonces, yo dije, ok. Saludo a Diego. Exacto. No, me dijo que siempre ha tenido... Es que sí, y lo entiendo. No, yo también lo entiendo. El puesto de continuista es tener a alguien al lado del director. Pues no opinando, pero sí dando puntos, hablando. Entonces, uno como continuista tiene que aprender a tener tacto, a que te odien. A que te odien. Sí, yo siempre digo eso. Yo en el set digo, yo soy el árbitro que le chiflan. Así, así saca la tarjeta amarilla. Sí, que el director está a punto de quitar acción. No pueden. No pueden. Todavía no pueden. Exacto. Yo soy ese y entonces el fotógrafo me odia, el de arte me odia, todos me odian, pero yo tengo que sacar la tarjeta amarilla, ¿no? Ni modo. Y entonces, bueno, me dijo, no, bueno, de entrada no.
cuando me va contando la historia, yo por dentro decía... Tú sudabas frío. Decía, híjole, yo tengo algo muy parecido. Finalmente, me llaman 4 días antes del rodaje y me dicen, el director se va a ir sin continuista. Y yo, ¿es en serio? Entonces ya nunca me subí a ese barco. Y sí, se fueron sin continuista. Se fueron sin continuista. ¿Se nota, Ejecatl, ya que viste la película, se nota que se fueron sin continuista? Pues no sé, porque a mí algo que me decían es, van a hacer planos muy largos. Ajá. No hay ¿para qué un continuista si prácticamente... Son 8 tomas. Son 8 tomas, ¿no? Es lo que me dijeron. Y yo, pues bueno, finalmente se fueron sin continuista. Y entonces cuando cuando vi Mr. Pig, dije, la tengo que ver porque ya tengo claro. Que se parece, pero ahí había algo como luego en los cómics le llaman gender swap, ¿no? O sea, que en lugar de niño es niña. Ok. Y en lugar de puerco es puerca. Es puerca. En lugar de... En lugar de ciudad es pueblo. Exacto. Pero es como lo mismo. Entonces, sí estaba aterrado, pero no, o sea, hubo gente... el productor de Cría Puercos tuvo la oportunidad de ver Mr. Pig en Sundance y así la noche siguiente le dije... No te preocupes. Por favor, aparece nuestro guión. Y dije, no te preocupes. No te preocupes. Bueno, ahora hablamos más de Cría Puercos, que bueno, ya diste un marco espectacular, te lo agradezco mucho. Ya dejaste más o menos puestos los cimientos para hablar un poco más en concreto de tu película. Antes de eso, quiero hacer una pequeña pausa y anunciarles que es un placer presentarles a nuestro dios de la gozadera, Xochipilli, en Pararrayos, una nueva producción de Puentes. Estamos de regreso. Ejecatl, ahora sí, tu película no fue Mr. Pig, tampoco fue contemplativa. Pero es una película que por lo menos a mí en un principio me tenía un poco desconcentrado. Me gusta el arranque. He de decir que me gusta mucho el arranque de la película. Esta madre anciana llamándole a su hijo que trabaja fuera de México, en Chicago, que te das cuenta en 2 instantes que vive completamente sola y que detrás de esa soledad hay una historia, además que no vamos a contar aquí porque pues, no queremos que la gente la descubra en la película. Hay una historia pues muy, muy interesante. Pero de repente yo pensé que me ibas a llevar para un lado, y es lo que te lo hago como una pregunta muy, muy, muy honesta. Si este cambio de tono que para mí fue inquietante estaba planeado o simplemente se dio a la hora de estar trabajando la película. Pareciera que la película nos va a llevar a un terreno bastante más oscuro, bastante más dramático, ¿no? Incluso esta camioneta misteriosa que va entrando con... ¿Quién toca esa canción? Son los Wookiees. Son los Wookiees, claro. Buenos amigos de aquí de Puentes. Una canción con los Wookiees a toda caña por la carretera. El camión trae un letrero que dice Sympathy for the Devil y luego resulta que este camión se cruza con nuestro personaje central, que es esta madre anciana, Esmeralda, que además el nombre en inglés de la película nos lleva directamente a ella. Y pensé que iba a ser una cosa bastante más dramática. Y en cuanto se cruza, ¿no?, los Wookiees y Esmeralda y esta camioneta, y estamos en una situación muy tensa de la película, la cosa no es que se suavice, pero como que empieza una carga de comedia mucho más clara. ¿A qué se debe ese cambio, Ejecatl? Ya a lo mejor yo detecté que es comedia y no lo es, que también puede ser. Pues en realidad siempre fue crear ir hacia el melodrama, pero era muy fácil decir, tengo un personaje de edad avanzada que está sola y me era muy fácil decir, quiero conmover al público, pues la voy a hacer sufrir hasta el límite, ¿no? Claro. Pero por otro lado, no, justo en este tratamiento en donde yo ya empecé a hacer una estructura como dramática más clásica, pensando más en las actrices, me va a ser una cuestión de cocina. Exacto, que es otro tema que me llamó mucho la atención de la película. Dentro de mi background oscuro, dentro de mi currículum, cosas que no cuento, en algún momento estuve yo en un reality show de cocina. Ok. Eso es solo para los fans. La cuestión es que recuerdo mucho... En México.
No, bueno, era en Argentina. Okay. Estuvo en tele por cable. Okay. Qué oso. Pero algo Está bien, yo habría sido feliz. Sigue. Algo que decía la chef, digamos que la conductora del programa, es que para que un platillo tenga éxito, no, o sea postre, sea guiso, sea sopa, en realidad el chiste es basar toda la receta no en una sola cosa, sino en que tenga matices, ¿no? Uh-huh. Entonces, se me quedó muy clavado esto de que, y sí, o sea, ya en una cuestión ya más práctica, a la hora de cocinar, si uno le pone cosas dulces y crocantes y saladas, o sea, independientemente de lo que sea, hasta de un helado, si le va poniendo uno, pues entonces uno se queda con eso, con un sabor de boca. Entonces fue intentar llevar eso a un guión y entonces decir, bueno, pues sí es muy fácil llevarlo al melodrama y exprimirle todo así hasta donde dé. Pero yo creo que también debe haber momentos donde uno debe esbozar una sonrisa o donde uno debe sentirse incómodo. Y fue como ir trabajando el guión hacia todas esas partes y pensar eso, ¿no? O sea, alguna vez un amigo me dijo eso, que hacer cine es como cocinar, ¿no? Uno tiene que estar siempre ahí midiéndole los ingredientes, la cocción. Entonces lo mismo, ¿no? Con los actores, con el drama, con las escenas, con la edición. Entonces fue ir pensando eso como un platillo y decir, bueno, no todo tiene que ser lágrima, no todo tiene que ser una textura áspera, sino también esos brillos siempre ayudan a que al final uno se quede con un sabor de boca. Y llegó un punto en el que yo ya no quería hablar de la soledad, o sea, si es un personaje muy, muy solo, sino... Pero había que saltar esa valla, ¿no? Porque te digo, queda muy claro en el principio y de repente, precisamente cuando rompes esa primera esfera, yo estaba diciendo, bueno, ¿y a dónde vamos a ir? Claro. ¿No? O sea, ¿en qué momento esta soledad me va a empezar a contar algo? Y lo curioso es que me empieza a contar algo cuando se rompe la soledad. Claro, y llegó un momento en que el personaje ya, o sea, sí es un personaje solitario, pero en realidad el conflicto del personaje es... Esmeralda es una mujer que ha perdido ¿cuál es la palabra? Esmeralda es una mujer que ha perdido no, es que no son las ganas de vivir, pero ha perdido la brújula. Ok, no sabe para qué despertar, digamos. Exacto. Esmeralda es un personaje que todo el tiempo fue madre y estuvo acostumbrada a cuidar de alguien, de algo. Entonces, cuando era madre tenía a su hijo, a su esposo, su hijo creció, su hijo se fue, tenía al esposo. Pero ahora tiene un huertito muy pequeño, pero pues no le alcanza. No le alcanza y entonces es alguien que ha perdido el propósito de la vida. Entonces llegó un momento en que la soledad, aunque es un tema que está ahí presente, no era eso, más bien era el despropósito de la vida. Y lo que yo quería era encontrar un personaje que vuelve a recuperar ese propósito. Por una vía completamente inesperada. Por una vida completa inesperada y que incluso al final todavía lo vuelve a recuperar, ¿no? O sea, cuando uno dice ya lo verán. Siempre fue eso, cómo recuperar el propósito de la vida cuando uno cree que ya no hay nada. Ya no hay nada. Y el otro tema de la comida, o sea, ya entendí por qué la película va caminando por estos otros ingredientes que en otras ocasiones podrían parecer incluso contradictorios, ¿no? Y va bien, yo creo que aglutina bastante bien la película, pero incluso la comida juega un papel importante en la relación entre Esmeralda y los demás personajes. O sea, una vez que se entera o que se va dando cuenta, pues que su hijo nomás le dice sí, pero no le dice cuándo la va a ver. Incluso deja que se le vacíe el refrigerador, no acepta la comida de los vecinos, no quiere comer con ellos, la comida que tiene la tira. Y una vez que recupera el propósito de la vida, empieza otra vez no solo a comer ella, sino a comunicarse con los demás a través de la comida. Le da de comer al marranito, a la marrana, le da de comer a los obreros que le ayudan ahí en su casa. Y empieza este otro diálogo. ¿Esto era parte de lo mismo también? Sí, en el momento en el que decidí llevar esta historia hacia el campo, es algo muy común. Digo, tengo tíos que viven en el campo y cuando siempre, o sea, no importa que los vaya a visitar, la forma, o sea, siempre llego y me dan de comer. Hay comida, sí. Y no importa que esté con un tío y, bueno, vamos a visitar a otro tío y uno se mueve 3 casas, ¿qué crees? Otra vez te vuelven a dar de comer. Entonces, siempre me agradó la idea
de dar de comer como... O sea, el hacer de comer y cocinar y servir era una forma de demostrar cariño, ¿no? Entonces me gustaba que el personaje de Esmeralda viviera, o sea, dado que estaba en el campo, todo giraba alrededor de la comida, o sea, la comida como un elemento de amor. Uh-huh. Entonces, pues, porque también, bueno, dentro de la investigación llegué a un punto en donde existe la anorexia senil, ¿no? La gente de cierta edad que está en una depresión deja de comer. Uh-huh. Entonces, me llama la atención en un contexto donde la gente en el pueblo todo el tiempo están dando de comer y preparan, aunque sean, no sé, aunque sean unos frijolitos, Uh-huh. es la forma de dar cariño, bueno, cómo ella se quería alejar de eso, y en realidad era una cuestión, pues sí, más costumbrista, pero que incluso se convirtió en una cuestión plástica, ¿no? Claro. A la hora de ver la película, la verdad es que yo no fui muy consciente de eso, pero... No, se ve muy bien. Pero me lo dijeron de, claro, está feliz, refri lleno. Sí. No está feliz, Refri vacío. ¿No te habías dado cuenta? Pues, o sea, no conscientemente, más bien era una cuestión como de, pues, de dejar de comer. O sea, no... No, y además lo que te decía, los platos que se ven y lo que ella come se ve muy bien. O sea, y como dices, plásticamente, por el otro lado de lo plástico es como, wow, qué plato. Sí, y tampoco es, porque el fotógrafo es Luis Montalvo, que también estuvo aquí. Ajá. Entonces, cuando leíamos el guión, él pensaba que todo iba a ser product shot. Le dije, no. O sea, lo que nosotros queremos es que se vea rico, ¿no? Que se vea... Y sin embargo, hay unos encuadres bien curiosos especialmente al principio. Y entiendo lo del product shot. Cuando ella está sirviendo la primera de las mesas, la cámara está prácticamente a la altura de la mesa. Claro. O sea, sí estaban consciente o inconscientemente buscando lucir los platos y las cucharas y lo que hay dentro de los platos. Hay encuadres muy, muy peculiares en la película. Claro, sobre todo, más que... la idea más que lucir la comida era lucir el cariño. Uh-huh. Entonces, como entre más cerca estar de la mesa, era más espléndida Esmeralda. Pero también como... Justo, no era un product shot, pero... Sí estaban conscientes de que el corazón de la película en ese momento estaba en la mesa. Sí, y bueno, otra cosa que no estaba en el guión, bueno, que estaba en el guión, pero no estaba en el guión y después tuvo que cambiarse, es una situación... yo, a pesar de que todo lo escribí en algún lugar en la Mixteca, en Puebla, la verdad es que yo llevaba justo haciendo trabajo de edición para el gobierno del estado de Oaxaca, para la ciudad de Oaxaca. Entonces yo, cuando estaba escribiendo ese guión, pues estuve yendo a Oaxaca durante casi un año, casi cada 15 días. Qué envidia. Ajá, entonces, y lo mismo, ¿no? O sea, uno llega a Oaxaca y ya te dan de comer. Te dan de comer y pues uno no puede decir que no. Y además todo está increíble. Entonces, justo todavía en el primer tratamiento siempre fue intentar como medio recuperar un poco pues la cultura gastronómica oaxaqueña. Uh-huh. De hecho, la Cría Puerco fueron 6 semanas de rodaje, de los cuales, fueron 5 semanas de rodaje, 4 en la Ciudad de México y 1 fuera. Esa semana fuera ya estábamos así, produjimos todo para que ocurriera en la Mixteca oaxaqueña, pero como 15 días antes, o sea, ya estábamos filmando aquí en la Ciudad de México. Uh-huh. Y 15 días antes se desató el conflicto de Nochistlán. Okay. Y justo el pueblo en donde íbamos a filmar, que es Santo Domingo, está a 5 minutos de Nochistlán. Imposible pasar por ahí. Pues no, de hecho, justo estaba la desviación, o sea, justo no estaba cerrada ese libramiento, pero había una serie de situaciones, que si la gasolina, claro. Y pues, la escuela entró en pánico, y Concepción Márquez, la actriz, la protagonista, también dijo, no, la verdad es que no me siento cómoda de ir allá, porque leo las noticias, y entonces prácticamente tuvimos que cambiar todo, o sea, ya o sea, estábamos por producir ahí en Oaxaca, y también por eso la idea era como desde la Ciudad de México, porque están haciendo cosas en la Ciudad de México, era intentar transportar la comida, lo que se parece, uh-huh. Pero tampoco queríamos hacerlo tan locativo, sino hacerlo ambiguo.
Y pues justo literalmente media semana antes de filmar fuera, la escuela me dijo, ¿qué hacemos? Yo les propuse y les dije, bueno, la verdad es que el guión siempre lo escribí desde el pueblo de mi mamá. Vamos ahí. Que sigue siendo la Mixteca, pero bueno, poblana, oaxaqueña, pero sigue siendo la Mixteca. Vamos allá, y además pues es un pueblo chico, pues mi mamá conoce a la gente ahí, creo que... sí, mi mamá terminó fungiendo como gerente de locaciones ahí, pues tratando con la gente del pueblo, porque de una semana a otra ya había pues un camión y pues éramos 60 personas y pues, la gente así... Se da cuenta, por supuesto. Un pueblo que además no es feo. No, es bastante... Luce bastante bien. Sí, originalmente queríamos, o sea, que fuera más árido, pero justo nos tocó la época de lluvias. Me gusta cómo se ve, me gusta cómo se ven incluso los cactus. Hablando de comida, de la relación con el cerdo, creo que entre líneas se ha ido contando la historia de la película, entonces no vamos a abundar más en eso, a menos que tú quieras, por supuesto. No, está bien. Pero se dieron cuenta de esta otra contradicción tragicómica, más allá de que de alguna forma Esmeralda pues, revive un poco la relación con su propio esposo a través de lo que le ocurre con su cerda, tampoco va a dar detalles. Se dieron cuenta de que habiendo esta relación de comer, comunicar cariño, ella a final de cuentas estaba estableciendo un vínculo emocional con un animal que normalmente comemos sin el menor o sea, con la mano en la cintura. Sí, siempre fue un conflicto ahí. Bueno, yo no me quejo, ¿eh? No. Creo que le da un toque macabro, cómico, sí, dramático, atractivo. Sí, bueno, siempre ha sido un conflicto y algo que medio he tenido que explicar. Porque al final de cuentas, no sé, me di cuenta que a veces, justo creo que el conflicto es más con la gente de la ciudad que con la gente de campo. Sí. O sea, y justo o sea, estuve trabajando mucho tiempo en Oaxaca, tengo familia en el campo, y la verdad es que para mí es algo como muy, muy, muy normal. Y tengo, por ejemplo, una hermana que es vegetariana, entonces siempre son como las mismas discusiones. Luis Montalvo, el fotógrafo de la película, es vegetariano, pero siempre era como llegar o sea, de como un punto. Por ejemplo, eso es algo que también siempre ha sido como importante, el trabajo con animales, ¿no? Salió lo de Mr. Pig, sí, porque empezamos a investigar lo del mundo de los puercos, así cómo le hace uno para que el puerco voltee cuando yo quiero. Exacto. Entonces, la coordinadora de producción de esa película, que es bueno, con la que una amiga mía, se llama Paloma, me dijo, uy, no, sí, pues esos puercos existen desde hace 3 años, los contrataron un animalero en Estados Unidos. El director habló con él. El director habló con él, cada puerco cuesta $35,000 y tienen 4 puercos, uno que se sienta, otro que se para, otro que se baja y otro que voltea, ¿no? Y cada uno cuesta $35,000, una cosa así bárbara. Y entonces pues dije, no, pues no me alcanza. Entonces, en algún momento alguien me dijo, bueno, la UNAM tiene un centro porcino. Bueno, no, empezamos a hacer más investigación. De hecho, aquí en la Condesa llegamos con el dueño de la Chata Pig, que, bueno, todavía hasta hace poco es un chico que trae a su puerco, es una puerquita negra vietnamita, suelta por todo, ¿cómo se llama esta? Por Álvaro Obregón. Por Álvaro Obregón, sí. Y entonces, bueno, el personaje es encantador, todo el mundo lo apapacha, ya como unos metros está atrás el dueño. Entonces le preguntamos que cómo hacía para que el puerco fuera tan amigable, porque los que habíamos ido a ver a criaderos, pues no son muy... Y incluso en la escuela, eso de los puercos ya lo tenía, porque en la escuela alguna vez hice un trabajo escolar, un cortito para una clase de fotografía que se llamaba Puercos en el armario, y el chiste es que al final tenía que salir. Era un niño que se metía, jugaba a las escondidillas, se metía a un closet, y al final se abría el closet y salía un puerco, ¿no? Okay. Y entonces... O sea, conseguí el puerco y jamás pudo salir a cuadro, jamás. Porque apenas uno lo cargaba y era una chilladera así horrible. Entonces, no, nunca sucedió. Entonces, y también no sé en qué momento dije, bueno, si habías trabajado con puercos, ¿por qué escribiste otra historia con puercos? Y entonces un poco lo que dijo este chico de la Chata Pig fue,
Pues es que los puercos son súper buena onda siempre y cuando tengan contacto con humanos desde bebés. Entonces, por las fechas, pues nos podía suceder. Alguien me dijo en la UNAM tiene un centro porcino de producción de carne de puerco, que, bueno, o sea, sí venden la carne y todo, pero sobre todo es para darle clases a los alumnos de veterinaria, de veterinaria sobre el mundo porcino. ¿Por qué no te das una vuelta? Y entonces fuimos hasta allá. Está aquí por Tula, más o menos. Está en el Estado de México, pero justo frontera con el Estado de Hidalgo. Y fuimos y sí, resultó que lo mismo, o sea, conocimos al director. El director nos presentó a como un chico que se llama Fernando, que es como el especialista. Es como el encantador de perros, pero con puercos. Y sí nos dijo, no, sí, el chiste es tener contacto con ellos. Y resulta que todos los puercos de ese rancho cumplían porque desde bebés los están manoseando los alumnos que para enseñarles. Entonces, súper tranquilos con la gente. Y tuvimos la suerte de que había un puerquito. La historia es más o menos así. En la producción de puercos, pues los puercos tienen, 13 crías, pero solo tienen 12 tetas. Entonces... Hay unos que se alimentan menos y entonces son más chiquitos, son más débiles. A nivel producción no funcionan. Les llaman redrojos a esos puerquitos. Entonces, pero a nivel producción de cine probablemente sí. Sí. ¿Por qué? Porque no faltó la alumna que dijo, ay, pero está bien bonito. Yo le doy de la mamila. Y entonces, fue creciendo el puerco y ya tenían un puerco muy grande. Los puercos de producción de ese rancho llegan a medir como 2,5 metros de largo. Y pesan, 300 kilos. Son unos refrigeradores. Sí. Entonces, resulta que que tenían, pues se convirtió en la mascota del rancho. Y entonces, pues era súper amigable. Era más chiquito que el promedio. De hecho, en la película es gigantesco. Pero no es tan grande. Pero no, o sea, comparado con sus hermanos, es un chihuahua. Porque en realidad son animales gigantescos. Y el director dijo, pues llévenselo porque, pues en realidad, o sea... es la mascota, pero no lo usamos para más. No lo usamos para más. Y entonces, pues llévensela y no la llevamos, pero todo el tiempo fue gratis. No, sí, los compramos. ¿Lo compraste? Compramos, todos los puercos salen en esa película. Ok, pensé que te los habían prestado de llévenselo y luego me lo traen. No, los tuvimos que comprar porque como es un rancho de producción, una vez que salen ya no pueden entrar, claro, por enfermedades y esas cosas. Pero además íbamos de la mano del doctor Fernando, pues sí, o sea, el encantador de puercos. Y bueno, él fue el que diseñó, tenían su camper los puercos, tenían su corralito y el doctor les daba de comer, les limpiaba. Pero, Gatel no te cobró $35,000. No me cobró $35,000. Toma eso, Diego. Toma eso. No, pero porque también era algo que yo intentaba explicarle a la escuela, que al final del día el guión, en realidad en el guión nunca había acciones específicas. Sí. O sea, nunca era claro, recoge el periódico y me lo trae. No. O sea, generalmente era y se miran, y está solo, o la puerquita está en el rincón, se miran, no sé, el puerco piensa. O sea, lo que voy es que nunca tuvo... Sí, no necesitabas que hubiera uno para sentarse, uno para correr, sino que fueran puercos. Que fueran puercos. Y entonces el trabajo fue apostarle una cuestión de edición. Entonces era lo que después le llamaron efecto Chuletov, ¿no? Entonces, el trabajo con el puerco también para una cuestión, porque de verdad también era una ventaja no tener un animalero, sino tener un veterinario. Es que nos decía, el puerco solo les va a dar 15 minutos y háganle más como quieran, sí. Entonces, así en una atmósfera de cero ruido, el chico el microfonista que cargaba el boom ya sabía que tenía que ponerse en cierto eje para que no estuviera sobre él, porque si no se asustaba. O sea, peor que una diva. Peor que una diva. Y tal cual salía de su camper, llegaba... Hacía lo suyo 15 minutos. 15 minutos nada más y se tenían que regresar, ¿no? O sea, no había más. Porque además son animales súper delicados que, o sea, las escenas donde la bañan, el agua tiene que estar a cierta temperatura, no tiene que estar nublado, porque se agripan. No son súper delicados. Y lo mismo al rayo del sol cuando está. Claro, no puede darles tanto sol. Sí, porque así como güero en Acapulco, o sea, se queman. Se queman.
Entonces había que ponerle su paraguas, ponerle su mantita. Pero eso también lo hacía el veterinario, que les daba su dieta balanceada. Y tal cual, o sea, en 15 minutos era pues que la carita, que la miradita, le movíamos, o sea, el veterinario. Para que volteara. Le movía las manos para que volteara. Y eso por lo menos, y por ejemplo con el mediano, lo hacíamos con comida. Entonces, si ustedes se fijan bien en la película, se dan cuenta que la actriz siempre tiene las manos en las bolsas. Porque también era la otra cosa. Quien les daba de comer a los puercos era el veterinario y Concepción Márquez, la protagonista. Entonces los puercos ya cuando veían a la actriz, ya sabían. La asociaban con comida, entonces claro. la seguían. Entonces ya, o sea, no teníamos que tener un animalero de $35,000, sino con Conchita, que ya identificaban que era la de la comida. Con ella era más que suficiente. Era más que suficiente. Pues yo creo que el esfuerzo de Hecatl rinde frutos. Es una película que sí va dando varios matices y varios sabores, pero al final de cuentas entrega, pues lo que tú decías, un sabor de boca, ¿no? Ya cerraremos nosotros la historia de Esmeralda o no. Creo que para los dos lados funciona la película. Si quieres dejar el final abierto como espectador, la película funciona. Si quieres cerrar la historia ahí donde termina la película, también funciona. Entonces, te quiero felicitar por el esfuerzo y por el trabajo. Felicitar, por supuesto, a todos los actores, en especial a Concepción Márquez, que efectivamente hace un trabajo estupendo. Y pues muchas gracias por haber venido a platicar de tu película, Cría Puercos, que hasta ahora no tenemos todavía fecha de estreno, ¿verdad? Pues fecha en específico no. Pero te han dicho que... Pero me han dicho que en octubre. En octubre. Festivales ya estuvo. Festivales estuvo, no he estado en muchos. Ahorita va a estar en Tijuana en julio, el 31 de julio. Muy en Tijuana. Bien. O sea que vas a ir. No lo sé, porque no me han dicho nada tampoco. Diles que te lleven, porque pero ahí sí. también se come mucho. No, sí. Y sí, se ve que sí me gusta la comida. Pero en agosto va a estar en Amazon. Digo, en agosto no, en octubre. En octubre, en Amazon. Amazon. Ok. Pero lo que estamos intentando es hacer como unas proyecciones antes. Ok. En septiembre, pero todavía nada. No hay nada seguro. Nada oficial. Bueno, pues no dejen de avisarnos para que la gente pueda saberlo a través de Cine Garage y que la puedan ver. ¿Sí? Y pues de nuevo, mil felicidades. Y la última pregunta, ¿trabajaste con continuista o trabajaste sin continuista? Yo creo que el que más sufrió la película fue mi continuista. Bien dice un amigo que cuando uno hace un trabajo claro. y no lo hace y tiene al lado al que lo hace, sí hace sufrir mucho a esa otra persona. Sí, porque no le despegaba los ojos. Y le hacía preguntas, ¿sí te diste cuenta? ¿Te diste cuenta que? Muy bien, muy bien. Felicidades a todos, mil gracias y mucha suerte con Cría Puercos. Muchas gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me